Yo creo que ahora sí nos pueden escuchar. Listo, María. Listo, pásame por eso. Bueno, y ahí entonces, viene entonces el concepto de microbioma humano como un concepto pues importante para la salud, para la prevención de enfermedades transmisibles. Este 10X, quiero que lo vean como este número de veces que hay, o sea, el número de células microbianas que hay por células humanas, ¿cierto? Hay muchos investigadores que hablan de 10 veces más genes microbianos que genes humanos. Otros hablan de 100 veces más células microbianas que células humanas. Entonces, como pues unos organismos que nos sobrepasan tantas veces no van a ser importantes en salud, ¿cierto? Y eso es precisamente el microbioma, las comunidades que habitan diferentes nichos del cuerpo humano. La más grande es el intestinal. Ahí están, digamos que, la mayor proporción, pero hay otras. Está la piel, están las mucosas orales, vaginales, todo, digamos que todas estas áreas son importantes y cada una tiene su comunidad. Dale, Mario, por favor. Y aquí entonces aclararles dos conceptos, microbioma y microbiota, ¿cierto? Muchos todavía no saben bien qué es microbioma. Cuando hablamos de esa terminología bioma, estamos hablando de esas comunidades microbianas más su material genético, ¿cierto? Entonces, digamos que el microbioma es lo que en realidad, por ejemplo, Biomatest calcula, ¿cierto? Va al material genético y calcula a partir de allí. Diferente a microbiota. Microbiota es cuando hablamos solo de las células o de, pues, digamos que esas técnicas tradicionales como el cultivo, donde nos muestran conjuntos también de microorganismos, pero mucho más desde la célula, ¿cierto? Sin tomar en cuenta ese material genético. ¿Y qué impacta el microbioma? El microbioma tiene una gran correlación con estos 5 factores, sobre todo la alimentación, ¿cierto? Por eso también es un servicio de importancia alta para todo el tema nutricional, pero no podemos dejar, pues, digamos, de lado factores como genética, edad, el medio ambiente. Si nos vamos para otro país, nuestro microbioma cambia inmediatamente. Si tomamos otra agua de otro lugar geográfico, cambia. Y eso está pues muy documentado. Y si cambiamos nuestro estilo de vida, si hacemos más actividad física, si tenemos alguna condición o si dormimos menos, el microbioma cambia, ¿cierto? Entonces esto lo hace altamente modulable. Por eso es un target, pues, o un objetivo de terapias muy valioso, que ahí podemos llegar a cambiar, pues, digamos, como el metabolismo hasta cierto punto. Quería contarles también que en EAFIT hemos hecho pues ya varias investigaciones, no somos nuevos en microbioma, somos varios, pues hay otro profesor que trabaja también conmigo en estas áreas y las investigadoras de Astrolab, ahorita se las presento, en especial Sara Londoño y Laura Gómez, hicieron 2 investigaciones que nos llevaron a saber que podíamos ofrecer Biomatest, o sea que teníamos las capacidades internas para ofrecer un servicio de diagnóstico. Laura hizo una tesis donde aislamos un cepario, los llamamos bioterapéuticos porque son probióticos de próxima generación, es decir, no son los probióticos tradicionales, lo hicimos en alianza con Abad. Abad tomaba las muestras de sangre, nosotros hacíamos el análisis de microbiota intestinal y se aislaron especialmente para nutrición perinatal, para el periodo de embarazo y lactancia, donde hay una necesidad incrementada de un nutriente que se llama colina. Entonces, teníamos pues una metodología especial para aislarlos. Y Sara hizo unos estudios mirando no solamente la parte microbiológica, sino pues por genómica, sino también metabolómica, que es la parte química del microbioma, ¿cierto? El microbioma, aparte de microorganismos, tiene un montón de sustancias derivadas de los alimentos que consumimos y de lo que producen los microorganismos, y eso se estudia por otras técnicas. Esto de pronto es la próxima frontera que quisiéramos sacar con el análisis. A raíz de esto salió nuestra solución, que es Biomatest. Entonces, Biomatest se las vamos a mostrar qué puede ofrecerles. Es un kit diagnóstico en casa. Lo pueden adquirir en este momento solo a través de Abad Laboratorio. Ellos son nuestros aliados exclusivos para el sector médico. La idea es de pronto también ofrecerlo como para estudios caso control, donde se quiera estudiar también cohortes grandes y que se tenga pues este servicio ya se tiene muy estandarizado, entonces puede servir para eso. Y consta, digamos, de unos elementos que hacen muy cómoda la toma de muestra en casa. Para el usuario es como transparente la toma de muestra, a ellos nos llega el kit a sus domicilios, llenan un cuestionario. Este cuestionario es muy importante porque ahí colectamos lo que nosotros llamamos metadatos, ¿cierto? Pues para todo el tema, para los biólogos es muy importante
hacer correlaciones, no solamente saber qué microorganismos hay, sino la persona qué edad tiene, a qué sexo pertenece, qué actividad física hace, qué come, ¿cierto? Y con eso nosotros interpretamos el resultado. Ya luego, una vez el paciente avisa que tiene su kit listo, se recoge, se trae al laboratorio, ahí se extrae ADN de esa muestra de microbiota, se hacen unos análisis bioinformáticos que son pues como correr contra unas bases de datos esa muestra de la lectura del ADN y nos sale un listado de bacterias, sobre todo el microbioma es 90% bacterias, listo, más que hongos, más que virus, más que parásitos, es casi que todo bacterias. Y aquí nosotros, pues desde esa interpretación hacemos entonces un reporte que les voy a mostrar un poco en qué consiste, que eso es lo que para nosotros ahí es donde es importante ustedes o todos los que estén acá del sector salud, que sepan interpretar también esos datos. ¿Vale? Bueno, algo que no se me puede olvidar es, a partir de esos datos, cada usuario se vuelve un punto en una base de datos, que nosotros queremos tener la primera base de datos colombiana, y pues, ¿por qué no más adelante latinoamericana de microbioma, ¿cierto? Esto ya se hace en Estados Unidos, ya se hace en Inglaterra, ya se hace en muchos países del mundo, como un biomarcador más de salud, entonces pues nos falta tenerlo acá, eso después a todos los que participemos como aliados nos va a servir para encontrar tendencias, para encontrar otro tipo de hallazgos que tal vez no se encuentran por otros biomarcadores. Entonces eso es importante como un producto derivado de biomatriz. Y ahora sí, ¿qué entregamos nosotros? Le entregamos al paciente un informe de resultados que debe interpretar con su médico, aunque va pues parcialmente interpretado, donde entregamos varios puntos, ¿cierto? Primero se entrega un top 10 de positivos y negativos. Estos son microorganismos que se han encontrado que tienen un efecto protector en la microbiota o inflamatorio, ¿cierto? Entonces damos unas abundancias, digamos, si están presentes, ausentes o inclusive unas abundancias y una referencia de en cuánto deben estar. Esto sale de muchos estudios y correlaciones que se han tenido de pues, cohortes grandes, ¿cierto? Donde salen estos como los top 10, ¿cierto? De todo lo que hay, salen ellos muy importantes. Esto le permite a los médicos saber entonces cómo está esa microbiota. Damos unos índices también importantes de propensión a obesidad. Hay grupos microbianos como los firmicutes que toman energía muy fácil de los alimentos. Entonces las personas que tienen este índice muy alto tienen mayor propensión a desarrollar obesidad, ¿cierto? Y eso también es uno de los más documentados. Entonces también damos este índice, Mario, damos, digamos, este índice de salud intestinal, es algo desarrollado por nosotros de cálculo interno, donde se toma en cuenta, pues digamos, como ese top 10 o top positivos negativos, se toman en cuenta índices oncológicos del intestino, y además se toma en cuenta el índice de Firmicutes bacteroidetes, es decir, es como una fórmula compuesta donde nosotros mostramos si el paciente está en una microbiota sana, o si está en una microbiota comensal, que significa que está bien, pero puede mejorar, ¿cierto? Es una microbiota que les produce endotoxinas y otras sustancias que pueden estar generando inflamación. Bueno, y esto es alejar de que eso es un ecosistema. Y por eso medimos índices ecosistémicos en biomaterias, porque entonces si un ecosistema, si ustedes van, no sé, por ejemplo, a un bosque y encuentran una sola especie de árbol, pues, están al norte es normal, pero en el trópico uno normalmente encuentra miles de árboles, ¿cierto? En un intestino debe encontrar lo mismo, ¿cierto? Debe encontrar mucha diversidad. Si es poco diverso, algo está mal. Hay una dominancia de una especie, ¿cierto? Eso es lo mismo que pasa en un ecosistema, cualquier, o sea, somos iguales afuera y adentro. Entonces uno ve con estos índices qué tan lejos está la persona de ese ecosistema sano. Y por último, damos como una interpretación metabólica. Nosotros hemos construido una base de datos con todos estos años de investigaciones que nos dicen cada microorganismo, pues digamos como qué puede estar generando en ese paciente. Y ahí damos una interpretación. Es largo, pero queremos que sea lo más completo posible, pues para que encuentren información allí.
Por último, nosotros creemos, Ana María, que es importante dar algunas recomendaciones, aparte de estas gráficas, dale por eso. Y tenemos entonces alianzas con algunos médicos funcionales y la idea pues es que nos sumemos más y que ustedes a partir de estos datos de microbiota le hagan recomendaciones personalizadas a ese paciente, ¿cierto? Tomando en cuenta su estado de salud, las intenciones de esa persona al hacerse esa prueba, intolerancias, que sepan darle ya en el resultado de BIMATES una, pues digamos, una interpretación de esos datos en acciones concretas. Dale, María, por en acciones concretas para mejorar la microbiota de acuerdo a esos grupos específicos que digamos, tiene que mejorar, o alimentos, hábitos o medicamentos también, inclusive, pues a controlar o evitar para mejorar también las comunidades. Entonces, finalmente, BioMATES es un análisis que se puede tomar cuantas veces uno quiera, ¿cierto? La microbiota se puede evaluar muchas veces. No siempre cambia tan rápido, ¿cierto? Que muchas personas dicen, pero la microbiota cambia de aquí a mañana. Hay una línea base que no cambia tan rápido, ¿cierto? Entonces, normalmente se recomiendan 6 meses volver a medir después de unas intervenciones juiciosas y que se hayan, pues, que hayan tenido pues, como una buena adopción por parte del paciente y volver a tomar 6 meses. Y pues siempre complementar, ¿cierto? La microbiota pues hoy en día tiene mucha acogida, pero no es el único biomarcador de salud. Siempre se debe acompañar de muchos otros, pero sí va a ampliar mucho el panorama terapéutico que tenemos nosotros. Ya por último, pues este es mi equipo, María. Así, tomamos digamos, el equipo de Biomates, las 4 pues investigadoras que empezamos con la empresa y 4 jóvenes investigadoras también que ya están trabajando con nosotros, allí están algunas, y mentores y clientes que ya tenemos. Entonces, bueno, mil gracias a todos. Bueno, Laura, muchísimas gracias por ilustrarnos un poquito y contarnos un poco sobre el origen de este servicio, que a la final es como nosotros lo vemos, es como la aplicación de las investigaciones académicas que pueden llegar a un mercado y que pueden llegar al desarrollo de un producto para un bien pues, masivo en este caso. Entonces, a continuación vamos a comenzar con las cápsulas. Tenemos a la doctora Sandra Mora. La doctora es médico endocrino con maestría en nutrición de la Universidad de Navarra y es miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología y cofundadora de Metabolics. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. La intención mía el día de hoy es convencerlos de que la microbiota es un órgano endocrino. En 1902, el doctor Bayliss y el doctor Starling describieron la secretina, que es una hormona gastrointestinal, y con este descubrimiento acuñaron el término hormona, haciendo referencia a una sustancia que es producida en un órgano, pero que su sitio de acción es en O blanco, en un sitio distinto y alejado. Y digamos que con esto empieza pues como todo el fenómeno de el descubrimiento y todo el mundo pues como de la endocrinología que conocemos hoy en día. Así el sistema endocrino es pues, es un sistema súper diverso. Hay algunos investigadores que por estudios de metabolómica y metagenómica describen que la microbiota también se compone o es un órgano endocrino como tal, donde muchos de sus metabolitos, de las sustancias, componentes derivados de la producción de estos microorganismos, pues no actúan solamente localmente, sino que actúan a nivel distal, ejerciendo, digamos, funciones, estimulando a algunos neurotransmisores o unos blancos terapéuticos celulares, actuando como tal como una hormona. Siguiente. Entonces, digamos que aquí este endocrino gastrointestinal es supremamente importante porque aquí, digamos, está el centro o el core de toda esta microbiota. Siguiente. Como ya lo decían, tenemos en nuestro cuerpo o nos habitan más bacterias que células. Tenemos más o menos 10 bacterias por cada
célula, y esto constituye que nosotros, los seres humanos, convivamos con aproximadamente 10 trillones de bacterias. ¿Esto por qué es importante? Porque sabemos que más o menos entre el 3 al 8% del genoma nuestro, nuestras células, es funcional, mientras que, digamos, el genoma de estos microorganismos con lo que tenemos expresa muchísimo más, y dicen que tiene en orden de magnitud más o menos 2 veces más expresión que nuestro genoma celular siguiente. Como ya lo decíamos, ¿cómo se define la microbiota? La microbiota es un ecosistema muy diverso, no solamente lo componen las bacterias, son su principal componente, pero también están compuestas por hongos, por arqueas, virus y protozoos, y no colonizan solamente el tracto gastrointestinal, sino que esta microbiota nos habita, digamos, en todas partes, en las mucosas, en la piel, en los ojos, y es por eso, digamos, que tiene un impacto en la medicina que pues, apenas estamos descubriendo siguiente. Como lo decíamos, la principal localización es en el tracto gastrointestinal y es en el colon donde tenemos, digamos, la mayor cantidad de microbiota, donde tenemos aproximadamente 10 por 14 unidades formadores de colonias de esta microbiota. Siguiente. Siguiente. Sí. Perdón. Entre las funciones, entonces tenemos básicamente 3 funciones clásicas. La función metabólica, donde la microbiota interviene en la síntesis y producción de algunas vitaminas, como la vitamina B y la K, también en la fermentación de algunos, digamos, residuos de alimentos, y vamos a ver por qué esto es importante. Ayudan o favorecen el metabolismo de los ácidos biliares. También ayuda a la absorción de algunos iones isolutos, y ayuda sobre todo a la producción de ácidos grasos de cadena corta, que eso es lo que vamos a ver más adelante porque son tan importantes. También tiene una función estructural, donde estimulan el crecimiento de células epiteliales, ayudan a la microvascularización de vellosidades y criptas, también ayudan a la producción de mucina de la capa de moco, y a nivel de protector, pues ejercen pues, una barrera física, donde también producen sustancias antimicrobianas, ayudan a generar una competencia de estos nutrientes por el receptor, activan la inmunidad innata y la adaptativa, y por último ayudan a la producción de citoquinas. Sin embargo, estas las funciones, como les decía, son las clásicas, y estas son las funciones más novedosas, entonces sabemos que la microbiota interviene en la regulación y la expulsión de muchas de las hormonas gastrointestinales, como por ejemplo las incretinas, el GLP-1, el 22YY, que a su vez tienen una vital importancia, sobre todo en la regulación de la saciedad. Siguiente. ¿Desde cuándo se empieza el desarrollo de esta microbiota? Pues se empieza a desarrollar desde antes del nacimiento. De muchos factores asociados, como lo son el uso de antimicrobianos durante el embarazo, la alimentación de la madre durante el embarazo, el canal del parto, etcétera, que pueden generar cambios importantes en la diversidad y la cantidad de microorganismos presentes, y es más o menos hasta la edad de 3 años donde se estabiliza, y luego por factores externos ambientales, pues esta microbiota va cambiando en cantidad de diversidad, favoreciendo procesos de salud y enfermedad. Seguir. Yo fui la que me salió. Tranquila. Entonces, como les decía, uno de los beneficios de la microbiota no solamente la presencia de estos microorganismos, sino que estos microorganismos producen los ácidos grasos de cadena corta. ¿Cuáles son estos ácidos grasos de cadena corta? Pues son 3, depende de la cadena, digamos, del número de carbonos que tengan, son ácidos orgánicos, se forman principalmente en el colon. Entre sus funciones están fermentar algunos alimentos no digeridos, también ayudan a la producción de mucina, y más o menos el 10% de todo lo que ingerimos en el día digamos que se producen, se convierten pues, en estos ácidos grasos de cadena corta. Estos son estos 3, el acetato, que es el principal, se constituye más o menos el 60% de estos ácidos grasos de cadena corta. Luego está el propionato, que está más o menos entre el 20 y el 25%. Y por último el butirato, que está en una razón de más o menos 15 a 20%, si quieren.
Y entonces ahora viene cuál es la relación de estos microorganismos con la enfermedad. Entonces, siguiente, como decíamos, por factores pues, ambientales, genéticos, exógenos, internos, entonces pues esta microbiota se va moldando a lo largo de todo el ciclo vital, pero se empiezan a producir los cambios tanto en diversidad como en función de esta microbiota. Esto finalmente genera una condición que se llama disbiosis, y esta disbiosis se relaciona con enfermedades como gastrointestinales, que no voy a ahondar en el tema porque pues, les ampliarán más en charlas posteriores, pero también, digamos, a nivel extraintestinal, y aquí es donde entra la endocrinología, pues esta microbiota interviene en procesos como diabetes, obesidad, síndrome metabólico y algunos otros procesos como el lupus, alergias, incluso otras alteraciones como neurológicas, como el espectro autista, la enfermedad de Parkinson, el dolor crónico o las alteraciones del año siguiente. Como les decía, entonces, esto es uno de los, digamos, de las áreas de mayor interés de la endocrinología por la alta prevalencia, pues no es secreto para nadie que estamos, digamos, limitados por la obesidad como tal. Y se ha visto que pues, finalmente la obesidad es una enfermedad preponderantemente genética. La carga asociada a la obesidad está pues, en los genes más o menos entre el 60 al 80%, y esto modulado a través de un ambiente a lo largo del ciclo vital donde interviene la microbiota, pues favorece pues, procesos de aumento de peso. Y algunos, por ejemplo, consumos de algunos macronutrientes como los carbohidratos pueden favorecer el desarrollo o la cantidad de algunos microorganismos. De proteína, por ejemplo, aumenta la cantidad de bacterióides, y algunos micronutrientes como polifenoles, que son muy importantes y ahorita lo vamos a ver en particular en el consumo de dieta mediterránea, pues estimula taxas como el firmicutes. Siguiente. Aquí hay algunos de los estudios que han relacionado la microbiota con aumento o pérdida de peso. Aquí tenemos pues por taxa por género. Entonces, pues aquí les traigo con la lista de lo que se ha escrito hasta el momento. Siguiente. También aquí les explico un poquito como los mecanismos de acción que explican esta relación. Entonces, como les decía, aquí en la microbiota, a través de la presencia de nutrientes y microbiota, entonces se empiezan a producir unos metabolitos. Estos metabolitos son los ácidos grasos de cadena corta. También hay otros neurotransmisores como el GABA, la serotonina y algunos neurotransmisores. Estos finalmente ejercen aquí una función estimulando a nivel pues, entérico la producción de algunas hormonas como el GLP, la colecistoquinina y el péptido YD, y esto a través de aferentes vagales y llegan hasta el núcleo del tracto solitario, que a nivel hipotalámico y más precisamente en el núcleo AR4 estimulan procesos de orexigénicos o anorexigénicos a través de la estimulación de vías como el neuropéptido Y, el auglutir-related peptide, el GABA o por el contrario el CART o la propia melanocortina. Y esto finalmente se traduce también en aumento o resistencia a la insulina, altera o la producción, digamos, de leptina, genera cambios en la producción de grelina, y todo esto, pues, finalmente, perpetuado en el tiempo, pues, aumenta el riesgo de obesidad. Siguiente. Aquí es un experimento muy interesante, se los digo, solamente en su especialidad y omite como la repercusión que puede tener esto en otros sistemas. Y esto es un experimento de modelos animales, pero miren, en el experimento número 1, entonces cogieron unos ratoncitos normales, unos estresados. A los ratoncitos estresados les hicieron pues un trasplante, les extrajeron esa microbiota, y a esos ratoncitos normales les hicieron un trasplante de materia fecal, y lo que obtuvieron fue un fenotipo de ratón estresado. En el segundo experimento, lo que hicieron fue coger ratones obesos y ratoncitos normales. A estos ratones obesos lo mismo, le extrajeron la microbiota y se las trasplantaron a los ratoncitos normales, obteniendo que el mismo fenotipo del ratón estresado. Listo. Siguiente. También hay algunos estudios que empiezan a relacionar como los efectos que tiene la microbiota y la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica
es más una cirugía metabólica y más o menos por los mecanismos que ya les expliqué, pues lo que ocurre aquí es que cuando se realizan pues estos procedimientos, cambia la diversidad y la cantidad de microbiota intestinal. Esto genera un cambio en la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, disminuyendo el acetato y aumentando el butirato y el propianato. Y esto finalmente genera estímulo en la producción de hormonas como las incretinas, el GLP, que finalmente lo que hacen es favorecer la pérdida de peso de estos pacientes. Siguiente. Y otro de los, digamos, de los dolores de cabeza de los endocrinos es pues el fenómeno de yo-yo y de reganancia de estos pacientes con obesidad. Pues sabemos que la obesidad es una condición crónica que tiende a producirse reganancia en la medida que hacemos intervenciones, por ejemplo, restricción dietaria, ejercicio, tratamientos, etcétera. Y sabemos que esta reganancia se produce más o menos entre 1/3 y 2/3 de los pacientes tratados. Y también hay unos estudios muy interesantes donde empiezan a evaluar cuál es el papel de la microbiota asociado como a estos factores, digamos, de reganancia que pudieran en algún momento, si los tenemos por el material para estudiarlo, pues pueden predecir si estos pacientes van a tener más riesgo, menor riesgo de reganancia en el tiempo para poderlos intervenir más temprano y evitar este efecto yo-yo que se produce en el tiempo siguiente. Con respecto a otras enfermedades, entonces lo único enfermedades no transmisibles como la diabetes, entonces sabemos que los aminoácidos de cadena ramificada que se han asociado con resistencia a la insulina se producen a través de la microbiota intestinal y nuevamente vienen los ácidos grasos de cadena corta, donde hay algunos estudios que, por ejemplo, con el ácido propiónico lo que hace es que disminuyen el riesgo de diabetes porque genera una protección sobre esta célula beta y aumenta la secreción de insulina. También algunos derivados de estos mismos ácidos grasos de cadena corta lo que hacen es modular el metabolismo a través de la estimulación que ya les había dicho del GLP y por tanto esto genera, digamos, el efecto incretina que ayuda a modular los niveles de glicemia en sangre, sobre todo los niveles postprandiales. Y a través del metabolismo de algunas sustancias como la histamina y el imidazol, lo que hacen es que pueden generar activación de vías moleculares que, como el P38, el 62, el mTOR, que muchas veces están relacionadas no solamente con estas enfermedades transmisibles, sino, por ejemplo, con el desarrollo de procesos oncológicos. Siguiente. Y la relación de la microbiota a través, por ejemplo, del uso de la metformina. Entonces, se ha dicho que la metformina tiene un efecto incretinomimético y puede ser una de las microbiologías es que a través del estímulo de esta microbiota. ¿Y qué es lo que hace la metformina? Pues puede aumentar las bacterias que producen estos ácidos grasos de cadena corta, como lo que ya decíamos, acetato, propionato y butirato, y esto a su vez estimula las células LDL a nivel de intestino delgado, aumentando la producción de estas incretinas y por tanto generando disminución en los niveles de azúcar. Y, perdón, anteriormente también ejerce, y esta es la Kermansia muciniferum, que es, pues, digamos, una de las géneros que se ha desarrollado, pues que se ha asociado con protección de diabetes, puede en las células goblet disminuir la endotoxemia y por tanto también ayudar a aumentar la expresión de adiponectina, estimular o aumentar la sensibilidad a la insulina y pues aumentar o proteger, digamos, la proliferación de las células beta. Siguiente. No solamente, digamos, el campo de acción es en estas enfermedades metabólicas, también en hueso hay alguna evidencia de cómo estos nutrientes pueden, a través de estímulos estimulando a su vez los osteoclastos y digamos que a nivel también del sistema inmune se ha visto que tienen también, digamos, como muchos blancos de acción donde también pueden estimular nuevamente el transligando, la expresión de otros como la osteoprotegerina, que finalmente también lo que hacen es aumentar o inhibir los osteoclastos y esto ayudan a modular o a, digamos, a
equilibrar la relación entre osteoclastos y osteoblastos, favoreciendo o aumentando el riesgo, por ejemplo, de osteoporosis. Siguiente. ¿Y cómo se puede modificar esta microbiota? Pues no voy a entrar mucho en el tema porque esto también lo verán más adelante, pero pues hay a través de la dieta, el consumo de probióticos y probióticos, que eso es como lo que quisiéramos saber para entender un poco mejor cuáles son las mejores y cómo debemos tratarla de manera pues como más asertiva. Y ya hay algunos pues que han sido sometidos a trasplantes fecales para, digamos, hacer un cambio o una modificación en la diversidad y la cantidad de esta microbiota. Siguiente. La dieta pues es un factor, como decíamos, modificable de toda esta microbiota. Aquí pues, no voy a ahondar mucho, pero pues miren cómo los diferentes macronutrientes o el tipo de grasa puede favorecer algunas de las especies de microbiota y generar como tanto un proceso de salud y enfermedad. Siguiente. Aquí también lo mismo que pues, ahorita hay una tendencia importante al vegetarianismo, pues por muchos por cuestiones como filosóficas o ambientales. Miren también cómo hay alguna evidencia sobre cómo el consumo solo de proteína de origen animal puede cambiar la producción y la proporción de estas ácidos grasos de cadena corta, generando también unos beneficios y unos problemas que pues, más adelante seguramente se investigarán más a profundidad y cómo el consumo de proteína animal pues, también genera, digamos, la producción de estos ácidos, aminoácidos de cadena ramificada, que lo mismo pueden promover o generar pues, posiblemente otros inconvenientes. La dieta mediterránea es particularmente importante por el contenido de polifenoles, que es como lo que la principal evidencia asociada que estimula la cantidad de diversidad de esta microbiota siguiente y cómo hacer para, digamos, modular esto. Entonces, a través del, necesitamos no solamente el aporte de probióticos, sino también de prebióticos, es decir, como la inulina, los fructooligosacáridos, galactooligosacáridos y lactulosa, para que sean, digamos, el sustrato energético necesario para que esta microbiota pueda proliferar, si quieren. Y aquí les traigo un caso clínico. Este es un caso clínico de un paciente de hipoparatiroidismo que con el uso de los prebióticos ayudaron a que esto aumentara la absorción de calcio a través de un cambio en el pH a nivel intestinal y finalmente, pues digamos que el paciente mejoró la absorción de calcio, pues revirtiendo, digamos, esta situación de hipopar. Y finalmente, para concluir, entonces, pues la microbiota es un campo absolutamente fascinante de la medicina. Yo pienso que la composición y la riqueza de esta microbiota está modulada por muchos factores que aún no conocemos, factores que son modificables, otros no modificables, pero dependen de la dieta, de la salud del hospedero, de la edad, de la etnia, de la actividad física, de la genética, y esto hace que sea altamente variable entre individuos y en el mismo individuo a lo largo de su ciclo vital. Y pues claramente estamos todavía en una fase muy preclínica, súper bueno empezar, digamos, a tener opciones clínicas para poder intervenir a nuestros pacientes y poder entender un poco en nuestra población cómo se comporta esa microbiota para posteriormente entender o intervenir en esos blancos y poder, digamos, tratar de manera más asertiva e integral a nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Sara, por su intervención. Creo que nos deja varias enseñanzas y varios aspectos a considerar como la microbiota como un órgano endocrino y también como su importancia en estos ciclos del metabolismo. Entonces, a continuación, los voy a dejar con el doctor Christian Koch. Él es médico de la Universidad CEL y especialista en gastroenterología y endoscopía de la Universidad de Chile. Entonces, no siento más. Sí, está como... Estamos teniendo problemas.
¿Tú tienes computadora ahí? Tengo la bonita. Y me parece
Y tiene también video, pero sí, acá Volvemos al ruedo. Porque nos va a tocar para que nos asista. Bueno, yo creo que podemos ir comenzando de una vez. Yo me presento, soy Cristian Koch, soy cirujano, digamos médico CES, soy cirujano de la Bolivariana y después hice mi especialización o soy graduado de la Universidad de Concepción en Chile. Actualmente estoy en la Torre Médica del Tesoro, donde tengo pues mi consultorio particular y mi unidad de endoscopia digestiva. Miembro de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y miembro de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Bueno, vamos entonces después de ese enfoque tan interesante de la doctora Mura, que hizo toda la descripción pues como fisiopatológica, endocrinológica de esto, yo quise más bien hacer una charla un poco sencilla y didáctica y muy enfocada no hacia el personal de salud, sino a cualquier persona que no sepa nada, que esté en el tema, para que entienda todo bien y pues sirva todo este enfoque con esta maravilloso test. El objetivo pues es darle bienestar y proporcionar un buen tratamiento a nuestros pacientes. Entonces vamos a hacer el enfoque desde el punto de vista gastrointestinal. La conferencia está pregrabada, que pienso que es más fácil. Está cargando. Comienzo entonces explicando qué es y cómo cuidar la microbiota. La microbiota intestinal es la comunidad de microorganismos como bacterias, hongos, virus y parásitos y levaduras que ayudan a nuestro cuerpo a mantenerse saludable. La composición de la microbiota intestinal, conocida también como flora intestinal y que yo más bien defino como fauna intestinal, es única para cada persona o cada individuo. Desde hace varios años se vienen realizando investigaciones en las que destacan la importancia de mantenerla en buenas condiciones. El nombre de microbiota se escucha a partir del año 2002, año en el que aparecieron nuevas técnicas de biología molecular que ayudaron
al estudio de las colonias de microorganismos del intestino humano. Actualmente no se habla ya de flora intestinal, sino más bien de microbiota intestinal. Microbiota significa micro, pequeño, y bio, vida. La microbiota crece y se multiplica en nuestros organismos desde que nacemos, aunque se desarrolla durante la lactancia materna. Posteriormente, se modifica de acuerdo con la dieta que ingiere cada individuo en el transcurso de su vida. Es un error pensar que todas las bacterias son malas y que no deben vivir en nuestro intestino, pues algunas de estas juegan un papel muy importante con respecto a la salud del cuerpo humano. La microbiota intestinal tiene un papel muy importante en el equilibrio inmunológico o de defensas y el riesgo de sufrir o de padecer enfermedades gastrointestinales. Los tipos de microbiota pueden influir en las enfermedades gastrointestinales y en las infecciones digestivas, pues sirven para determinar cómo el cuerpo es capaz de descomponer los alimentos y poder absorber sus calorías, observándose ganancia o pérdida de peso. De no alcanzarse una madurez adecuada en la microbiota, se podría generar el desarrollo de múltiples enfermedades cardiovasculares o metabólicas, como son la obesidad, el hígado graso no alcohólico o el sobrepeso. En mayor o menor medida, todos estos microbios intestinales influyen en otro tipo de enfermedades, que van desde los síndromes depresivos y de ansiedad, las alergias, la diabetes, trastornos de enfermedades neurodegenerativas como el síndrome de Parkinson y el Alzheimer, y en los niños con adultos del espectro autista. También se pueden ver enfermedades dermatológicas o incluso tener relación con el síndrome de intestino irritable hasta la generación del cáncer de colon y el cáncer de seno. En el cáncer se ha descrito que la alteración de la microbiota puede desencadenar inflamación y una respuesta inmunitaria o de defensa que están relacionados con el inicio de los tumores. Hoy día se está estudiando si una determinada microbiota puede predisponer a un tumor o no. Por lo pronto, se ha encontrado una relación muy clara entre el microbioma y la posibilidad de responder a la inmunoterapia. La microbiota de los pacientes que responden a la inmunoterapia es distinta de las que no responden. La microbiota tiene capacidad de influir en estos tratamientos y podría usarse también como factor pronóstico o como tratamiento. Existen estudios de trasplantes, incluso en materia fecal, para inmunoterapia, para pasar a través de las heces de estos microorganismos de un individuo a otro. O que se utiliza también ese trasplante para tratamiento de otro tipo de enfermedades digestivas, como cierto tipo de colitis infecciosa que ya se encuentra muy bien definida actualmente y que es ocasionada por un germen que se llama Clostridium welchi. Existen varias funciones de la microbiota. En primer lugar, está la función metabólica. Favorece la fermentación de alimentos no digeribles. Influye también en la absorción de nutrientes. Ahí están los aminoácidos, los azúcares, las vitaminas, entre otros. Y también influye en la participación en la producción de otras sustancias que se llaman los metabolitos. Aquí se mencionan los ácidos grasos de cadena corta, la vitamina K, la B12 y la B8. Segunda función, puede hablarse de función de barrera o de protección, que es la que nos defiende contra los microbios agresivos o perjudiciales o tóxicos, y que también nos protege mediante la producción de moco, que asegura las células del intestino. Tercer lugar, función de defensa, que nos asegura pues un correcto funcionamiento del sistema inmunológico o de defensa intestinal.
Cuarto punto, función de mantenimiento, que nos sirve para una adecuada maduración del tubo digestivo, para tener un adecuado sostenimiento de la mucosa intestinal con la producción del moco ya mencionado previamente y de una adecuada funcionalidad de las enzimas que interactúan o se interrelacionan dentro de esa misma mucosa intestinal. Importancia de los probióticos y prebióticos. Para poder dar un adecuado tratamiento de los trastornos digestivos y mejorar la interacción de la microbiota con el sistema inmune o de nuestras defensas, son necesarios los prebióticos, que son alimentos con alto contenido de fibra, que actúan como nutrientes para dar alimentación a esa misma microbiota o a esos microorganismos amistosos. Cada persona o paciente reacciona de forma diferente a ciertas dietas y es lo que hace importante encontrar una dieta que vaya siempre relacionada con la microbiota de cada cuerpo para que se pueda tener salud y bienestar. Si consumimos en exceso muchos alimentos procesados o alimentos que contienen emulsionantes para mejorar su textura y extender su vida útil, podríamos alterar la composición y la localización de la microbiota, generando entonces inflamación intestinal y así aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades en mi campo, como son la enfermedad inflamatoria intestinal, que involucra la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, la enfermedad celíaca, el cáncer de colon y el síndrome metabólico o la obesidad, entre otros. La microbiota intestinal contiene miles de especies bacterianas diferentes, alrededor de 10.000, muchas de las cuales nunca se han cultivado ni examinado en el laboratorio. Aunque la mayoría de estas especies bacterianas son inofensivas o incluso contribuyen a la salud, se sospecha que otras contribuyen a enfermedades gastrointestinales como las mencionadas anteriormente. Algunas de estas bacterias intestinales producen ciertas sustancias metabólicas, son los llamados metabolitos, que liberados pueden favorecer el crecimiento bacteriano, pero que también pueden disminuir la función protectora de esa mucosa intestinal, afectando así la respuesta inmunológica o de defensa y favoreciendo la presencia de enfermedades digestivas en general. Todavía falta mucha tela por cortar antes de que podamos comprender plenamente el papel de la microbiota como causa de las enfermedades inflamatorias intestinales o incluso cancerígenas o que comprometen otros sistemas del organismo humano. Pero actualmente la investigación y la innovación avanzan y seguramente podrán aportar en un futuro nuevos conocimientos para una magnífica terapia preventiva. La comunidad de la microbiota es única en cada individuo, no hay dos iguales, y cambia constantemente con la edad, los hábitos y costumbres, el fumar, el hacer ejercicio físico, la misma ubicación geográfica, si vives en una zona rural o urbana o en una ciudad o un pueblo, o en un país de tercer mundo o en un país más avanzado, la hora del día en que se come, la alimentación o el consumo de medicamentos. Todos son ecosistemas vivientes diferentes. A pesar de que la microbiota no es estática, es muy estable y siempre tiene un equilibrio o un balance entre todas las bacterias. La microbiota no solamente está presente en el intestino delgado, sino también en el intestino grueso o el colon, quien cuenta con una muy buena fuente de bacterias que nos ayudan a digerir ciertos alimentos. En el colon, en su parte proximal, anatómicamente, existe una bolsa llamada el ciego, donde se descarga lo que no se pudo absorber con las sustancias o enzimas producidas por el páncreas o por otros órganos digestivos ubicados más superiores. Las células vegetales hoy, por ejemplo, las digieren las mismas bacterias en el ciego.
En cáncer se ha descrito que la alteración de la microbiota puede desencadenar inflamación y una respuesta inmunitaria que están relacionadas con el inicio de tumores. Y se está estudiando si una determinada microbiota puede predisponer a un tumor o no. Por ahora, hay una relación muy clara entre el microbioma, el conjunto de todos los microbios, y la posibilidad de responder a esa misma inmunoterapia. La microbiota de los pacientes con cáncer que responden a la inmunoterapia es distinta a la que no responde. Esta microbiota tiene entonces la capacidad de influir en estos tratamientos y podría utilizarse como factor pronóstico o como tratamiento. Hay estudios de trasplantes de materia fecal para inmunoterapia y para cierto tipo de colitis inflamatoria infecciosa bien definida que ya se conoce, que es producida por un germen que se llama Clostridium welchi. El ejercicio físico, el tener hábitos saludables, el tener una alimentación adecuada, el dormir bien, incluso el cepillado correcto de dientes diario, son factores que afectan positivamente a la microbiota intestinal y, por tanto, cuidar igualmente nuestra salud física y emocional. En todo paciente, siempre, para llegar a un diagnóstico, además de la clínica tradicional, se debe realizar una historia clínica con un examen físico completo y de acuerdo a edad o a guías o protocolos de manejo de cada enfermedad, se le deben realizar siempre sus estudios de rutina. Nunca olvidar esto. ¿Cuáles son esos estudios de rutina? Los exámenes de sangre, los copiológicos, la endoscopia digestiva superior, la colonoscopia, las biopsias o los estudios imagenológicos, ecografía, tomografía, resonancia, PET scan u otros de los que ya conocemos la mayoría de las personas. Surgen entonces en la actualidad este tipo de kits o de test que analizan la diversidad de la microbiota y que puede ser útil para conocer cómo está nuestro intestino. Hay un estudio publicado en Nature que analiza flora intestinal en más de 9.000 personas y los expertos concluyeron y descubrieron que el envejecimiento saludable se asociaba con un conjunto diverso de bacterias, mientras que la falta de diversidad bacteriana se observaba incluso en una serie de condiciones como el envejecimiento no saludable. En respuesta a todo ello, se han empezado a vender test de microbiota en forma de kits de recolección de materia fecal que se pueden tomar en casa y que se envían al laboratorio donde se analizan y detectan, en teoría, enfermedades como son la celiaquía o enfermedad celíaca o alergias alimentarias. Muchas de estas pruebas sí se solicitan para controlar problemas relacionados con el intestino o saber qué tipo de dieta o complemento alimenticio se adapta mejor. Las pruebas analizan las bacterias buenas y las bacterias malas o agresivas en el intestino. Analizan los signos de patógenos potenciales, marcadores inflamatorios e indicadores de cómo está funcionando el tracto digestivo general. El objetivo de este tipo de test es, por tanto, identificar todos los organismos que hay en una muestra de materia fecal o de heces y clasificarlos desde el punto de vista taxonómico: bacterias, virus, hongos y parásitos, entre otros. Con estos análisis se analizan entonces posibles alteraciones que ayudarían a confirmar un diagnóstico de lo que se denomina una disbiosis intestinal, que significa una insuficiencia o más bien una alteración de esa flora intestinal o microbiota, conjuntamente con los otros métodos diagnósticos que mencionamos previamente, que son bastante importantes y que no se deben olvidar. Los investigadores destacan el alto valor predictivo de esta prueba de las heces como biomarcador para definir la población de riesgo.
son avances de todas maneras prometedores que animan a continuar investigando en todos estos campos. Los test tienen que ser muy específicos y muy seleccionados y de muy buena calidad, de acuerdo a la clínica que presenta cada uno de los pacientes. Este tipo de pruebas basadas en microbiomas tiene el potencial de transformar la atención clínica e incorporarse entonces también a la medicina personalizada. Es el comienzo de todo el proceso de comprender qué significa el perfil del microbioma de una persona para su susceptibilidad o progresión de una enfermedad. La causalidad que se produce entre el estado del microbioma y ciertas enfermedades sigue sin resolverse de manera eficaz y todavía estamos lejos de posibles tratamientos contra ciertas enfermedades basados solamente en la intervención de la microbiota, aunque los trabajos de investigación actuales ofrecen unos resultados que son prometedores. De todas maneras, estos métodos son unos métodos muy interesantes que hacen parte de ese arsenal diagnóstico para ayudar a definir y darle nombre a una determinada enfermedad y así poderle dar un tratamiento adecuado y que esté muy relacionado con la evidencia científica. Muchas gracias. Feliz tarde. Todo, yo creo que pueden seguir ya el siguiente. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora invito al doctor Francisco Sosa. Yo soy Francisco Sosa, soy gastropediatra, estudié medicina en la Universidad de Antioquia, posgrado de pediatría y hice gastroenterología en Barcelona. Hago mi consulta particular y trabajo en diferentes hospitales. Pero la intención mía no es tanto dedicarme a hablar como microbiota como tal, sino sensibilizar la importancia de la microbiota en los primeros meses y años de vida. Como digo ahorita la doctora Sandra, esos 3 años son súper importantes para poder tener una adecuada microbiota y poder desarrollar y prevenir todas estas enfermedades endocrinas, metabólicas, cáncer y de todo. Pasémosla, por favor. Yo creo que este es el resumen del día de hoy, ¿cierto? O sea, que todas las enfermedades empiezan por el intestino. Ustedes dan cuenta, el intestino es el segundo cerebro, ¿cierto? O sea, el que está metabólicamente más activo, que tiene butirato, tiene todo acetato, tiene un montón de partes metabólicas que nos llevan a tener ese sistema inmune y desarrollar, perdón, también el sistema inmune, llevamos a que todo esa prevención de esas enfermedades y al final, ustedes vieron que todas las charlas terminaban en los alimentos, ¿cierto? Modificar esa dieta y manejar esos alimentos, entonces haz que tus alimentos sean tus medicinas y que tus medicinas sean tus alimentos. Yo creo que eso es como para concluir y empezar. Entonces, ¿por qué es importante esa microbiota, cierto? Si ustedes se dan cuenta, la microbiota inicia desde esa gestación, o sea, lo que llamamos son los primeros 1500 días, o sea, desde la gestación, desde que se tiene casi hasta los 3 años, es la importancia que tiene que tener. Si esa mamá aumenta mucho el peso, tiene un perfil obesidogénico y esa va a tener una microbiota completamente distinta y va a hacer que esa microbiota se altere. Si yo tengo una infección vaginal, recibo antibióticos, también voy a tener alteración, una periodontitis. Ustedes saben, entonces por eso es tan importante que hasta los odontólogos tienen que saber sobre microbiota para tener eso. Hay probióticos que se utilizan en las periodontitis de la mamá, entonces que tiene lactobacillus rhamnosus GG, eso sirve para poder ayudar a mejorar, ¿sí? Es decir, yo tengo todos estos factores de la madre, voy a tener alguna alteración en ese perfil, porque yo tengo también el eje cerebro, intestino, mama, ¿sí? Todo eso nos está haciendo y placenta, entonces todo eso se transmite también en la mamá, perdón, en el bebé. ¿Qué pasa entonces cuando yo nazco? Entonces tengo 2 vías de nacimiento, entonces uno es el parto vaginal, que es el ideal, eso es lo que tenemos que tratar todos de luchar, y la otra es el parto por cesárea. Ustedes se dieron cuenta al principio cuando nos explican el test de la importancia de los lactobacilos y las bifidobacterias. Eso se adquieren durante este paso por el canal vaginal. Yo siempre les explico a los pacientes que cuando pasan el trabajo de parto, pues la mamá abre la boca del bebé, se traga esos bichos que tiene la mamá, que se colonizan de lactobacilos, bifidobacterias, y eso es lo que hace que el intestino, que tiene un mecanismo aerobio, al llegar a esto se transforma en aerobio, y eso es lo que hace que el colon
pueden en realidad cumplir esa función. Entonces es súper importante. Y cuando yo nazco por cesárea, cambia absolutamente. Entonces, ¿qué encuentra? La piel. Entonces, tengo solo una colonización por estafilococos y propionibacterium que hacen que sea una colonización completamente distinta. Entonces, ¿qué va pasando? Empieza este bebé durante su primer año, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, en algún momento, tengo una otitis, que no termina siendo una otitis, sino que es una inflamación, entonces es lo más fácil, poner un antibiótico, altera su microbiota y se puede decir, después de utilizar un antibiótico, puede demorar de 2 meses hasta 2 años en adquirir nuevamente esa microbiota, entonces también hay alguna alteración. No tenemos la oportunidad de recibir esa lactancia materna, ¿sí? Que tiene la lactancia materna, no solo tiene carbohidratos, lípidos, proteínas, sino que tiene inmunoglobulina, lactoferrina, que nos ayuda a hacer una adecuada respuesta TH1, TH2, que no se vayan como para alergias o enfermedades autoinmunes. Entonces eso es súper importante poderlo hacer, ¿cierto? Más la genética que tenga. Si son pacientes que tienen asma, rinitis, dermatitis, pueden tener mayor posibilidad de tener estos factores postnatales. Y ya cuando empezamos a darle, si tengo consumo de leche, mire que siguen predominando los lactobacilos y las bifidobacterias, ¿sí? En cambio, cuando yo cambio esa alimentación y utilizo una fórmula infantil, ¿sí? Aunque decimos que también es buena, y ya vemos que la mayoría de fórmulas también les está dando, tienen probióticos, prebióticos, y tratan de involucrarlos, que sean lo más parecidos, empiezan a aparecer estos bacteriógenos y los clostridios, que si se dan cuenta son los que están al final de la vida de nosotros, predominando, y por eso tienen más posibilidad de los adultos para que reciban antibióticos, tener una enfermedad que se llama pleuritis pseudomembranosa por esos antibióticos, ¿cierto? Entonces, esta microbiota que se va presentando durante todo el tiempo, el ambiente, y es más, aquí adelante se me olvidó decirle que la mamá tenga contacto con mascotas, es bastante importante para crear una microbiota adecuada. Entonces, todos estos factores, genética y el ambiente, hacen que yo tenga sí o sí una microbiota adecuada. Les pongo acá, por ejemplo, hay una serie de factores genéticos, ambientales y dietéticos que pueden influir en la aparición de alergias hereditarias. No sé, ¿quién tiene aquí un familiar que tenga alergia a la proteína de leche de vaca? ¿Alguno? Nadie. Qué milagro, porque yo tengo ¿cierto? Entonces, todos estos factores que están acá hacen que yo pueda sensibilizar y dar un tetero, sí o sí, pues con fórmula, hace que yo altere esa microbiota y tenga la posibilidad de tener una fermentación. Entonces, es súper importante poderla mantener. Entonces, que la disbiosis, ya hemos hablado durante todo el tiempo, entonces simplemente es una alteración funcional en la composición de la microbiota, resulta de factores ambientales que podemos modificar, ¿cierto? Relacionados con el huésped y que alteran el ecosistema microbiano a un grado que excede sus propias capacidades de resistencia y resiliencia. Hablamos siempre de resiliencia en todo, y eso es una característica que tiene siempre la microbiota intestinal. Entonces, es el embarazo y los 3 primeros años de vida una ventana de oportunidades para prevenir todas estas enfermedades, porque si yo tengo una protección adecuada del nacimiento, voy a tener un buen desarrollo inmune, que es lo que les decía ahorita, respuesta al TH1, TH2, la TH0, voy a tolerar todo, no voy a tener enfermedades autoinmunes, no voy a tener enfermedades alérgicas, esa barrera intestinal me va a funcionar, me va a poder ayudar a la tolerancia en los alimentos. Ustedes ven qué es lo que vamos pasando, y esa tolerancia hace que yo tenga una respuesta siempre adecuada. Entonces, ¿a qué hago? Con esa microbiota intestinal es compleja, la va a volver estable y que tenga resistencia para que se cambie en cada uno de esos factores que nos van a alterar. ¿Qué pasa cuando yo tengo esa disbiosis? Ustedes ven, altera ese microbioma, que es lo que hemos estado hablando durante todo este momento, junto con todos los factores ambientales, factores genéticos y la modulación de los genes, que son genes que ya traemos desde el nacimiento, mejor dicho, alteran la permeabilidad intestinal. Ustedes ven que ya hablamos del término de toda hora de permeabilidad, de intestino permeable, y es porque está alterado por esa microbiota intestinal, por una barrera disfuncional, me lleva a una falta de tolerancia inmune, que al principio lo va a ver en los niños con una alergia alimentaria, y eso me puede desencadenar todo lo que sea una cascada de alergias, dermatitis, esofagititis eosinofílica, asma, rinitis, y todo que me va a llevar. Pero no es solamente esa manifestación, sino que puede estar en enfermedades inflamatorias intestinales, ¿sí? Una disfunción que es simplemente un estreñimiento, que es, o diarreas crónicas, que también están asociadas, ¿sí? Las otras que son los trastornos gastrointestinales funcionales, que en medicina los vemos, y los que muchas veces son famosos, el síndrome de colon irritable. Esto es unas alteraciones que están asociadas a la parte de la microbioma intestinal, que llevan a dismotilidad y una hipersensibilidad, que se manifiesta por dolores recurrentes en los niños y todo eso. Y lo que decía ahorita el doctor, que hemos llegado a desórdenes neuropsiquiátricos, y por eso vemos que también el autismo está asociado, en este caso, a una disbiosis. Entonces, si modulamos desde el principio
este microbioma intestinal y tenemos claro cuáles las alteraciones que puede tener, podemos modelar muchísimas de todas estas enfermedades, ¿cierto? En un punto de expresión. Es lo que quería hablar, como es nada más raro, sino que ya que lo habéis explicado y estoy pensando. Gracias, doctor. Bueno, ahora los dejo con Diego Góngora. Diego es médico y magíster en Ciencias de la Alimentación y Nutrición Humana de la Universidad de Antioquia. Los dejo con... Bueno, muy buenas tardes. Al final a uno le queda difícil resumir. ¿Será que empiezo a hablar de microbiota desde el embarazo, en la lactancia, en la alimentación complementaria? Y cuando me dijeron, tiene 15 minutos, yo dije, Dios mío, resumir nutrición en 15 minutos es muy difícil. Entonces yo dije, bueno, lo primero que yo hago cuando tengo tan poquito tiempo es ir a PubMed y buscar, bueno, ¿qué hay de nuevo en microbioma en el 2023? Y me encuentro 25.000 artículos. Digo, bueno, delimitemos un poquito más. Después coloco microbioma a nivel intestinal, ya menos artículos, 2.400, pero ya cuando voy a buscar sobre nutrición, encuentro solo 400. Delimitar 400 artículos puede ser complejo, pero voy a intentar resumirlo en estos 10 o 15 minutitos. Ya mis antecesores han hecho un resumen, entonces yo quiero profundizar un poquito en esta gráfica y es ver cómo la microbiota, el microbioma cambia, si es un recién nacido, si el niño recibió fórmulas, si nació por parto vaginal, pero miren, por ejemplo, un niño con desnutrición, cómo aumentan las proteobacterias, o cómo un paciente con obesidad aumentan los firmicutes. Entonces, esa relación, y por ejemplo, en el examen que se hace en Biomatest, aparecen todas esos microorganismos. Y quisiera hablar de lactancia materna. Y ya el doc habla un poquito sobre eso. La leche materna es estéril. Hasta hace 20, 30 años se creía que sí, pero recientemente se sabe que la leche humana, iba a ser un jueguito, pero cuando me dijeron 10 minutos, lo vamos a saltar, y es que la leche humana contiene más de 1.000 millones de microorganismos por 800 mililitros. 800 mililitros lo produce una mamá cuando está aproximadamente a los 15 días. O sea, es una cantidad de microorganismos que está ingiriendo el bebé y predomina sobre todo las bifidobacterias y los lactobacilos. Entonces, ese niño, ¿cómo se va a colonizar? En esos primeros 6 meses, tiene una dieta rica en bifidobacterias. Posteriormente, cuando empezamos la alimentación complementaria, que empezamos los azúcares, los polisacáridos, van a aumentar los firmicutes, ¿sí? Que van a estar estables durante ese primer año y esos 2 primeros años. Antes, a mí no me tocó, pero se creía que, bueno, si les tocó, se levanten la mano, que el huevo se introducía después del año, la carne después de los 9 meses. Ya se sabe en la alimentación complementaria que muchos de los alimentos se pueden empezar a introducir desde los 6 meses. Obviamente menos la sal, el azúcar, la miel por el riesgo de botulismo, pero a medida que vamos introduciendo esos alimentos y esos azúcares polisacáridos, los polisacáridos complejos, empiezan los bacterioides, las proteobacterias y ya tenemos un ecosistema maduro. ¿A qué edad se tiene el ecosistema maduro? El doctor me adelantó. A los 2, aproximadamente entre 2 y 3 años. Pero eso también va influenciado por el mecanismo del parto, si es a nivel vaginal o si es a nivel de cesárea. En caso de que el niño nazca por cesárea, va a haber un predominio de estafilococos, que es el microorganismo que va a estar en la piel. Pero si nace por cesárea, vamos a encontrar muchos lactobacilos a nivel intestinal, porque es lo que se encuentra en la vagina de la mamá. Hay un estudio muy interesante a nivel en Canadá, donde esos niños que nacen por cesárea, a la mamá las impregnan una gasita en la vagina y después se lo colocan en la boquita del bebé y se ha visto que hay una mayor colonización de lactobacillus a nivel gastrointestinal. Entonces existe una fuerte asociación entre la lactancia materna y cómo evitar esa disbiosis. Los niños que recibieron lactancia materna tienen menos disbiosis de los niños que recibieron fórmula. Y yo les quiero contar un dato y es triste porque sabemos de los beneficios de la lactancia materna, pero en el mundo solo 4 de cada 10 niños reciben lactancia materna exclusiva. Y un dato interesante, y no sé si lo hacen, ¿cuántos niños nacen por año en el mundo? ¿Alguien sabe? No, en Colombia. Yo les pregunto a los residentes de pediatría y siempre los corcho, pero en Colombia aproximadamente pueden nacer 500.000 niños.
y en el mundo pueden nacer entre 120 a 140 millones de niños al año. Entonces, cuando uno ve el impacto y el primer alimento que están recibiendo los niños, si 6 de cada 10 niños están recibiendo fórmula, o sea, esos son más de 70 millones de niños recibiendo fórmulas, y están evitando recibir todos estos nutrientes que le da la lechita humana. Muy importante, cuando uno intenta resumir, bueno, Diego, ¿y qué microorganismos? Háblame sobre el microbioma de la leche humana. Se ha visto en la literatura que se han encontrado, esto se puede señalar. Bueno. Se han encontrado más o menos 554 especies en la leche humana. Y si a eso le sumamos el microbioma de la piel, podemos encontrar 820 especies. Lo interesante es que esas especies también se comparten con otros órganos. Entonces, por ejemplo, acá quiero comparar leche humana con el seno, que son 820 especies, y mira que comparte 49% de especies con el intestino. Y el intestino, de todas las especies que tiene, comparte el 29% con la leche humana y con toda la microbiota que se tiene en el pecho. Y así también podemos encontrar en vagina, en el tracto urinario, en el tracto respiratorio. Y es muy interesante, Diego, y cómo llegan esas bacterias a la leche humana. Entonces, ahorita hay hipótesis, una circulación enteromamaria que podría explicar de dónde salen esos microorganismos. Pero eso es la punta del iceberg. Y el doctor mencionó muchas cosas muy interesantes y es, dependiendo, el microbioma cambia en esa mamá, si la mamá tuvo cesárea, si tenía obesidad materna, diabetes, cómo se estaba alimentando. Entonces aquí yo les quise traer unos artículos, los invito a que descarguen, le pueden tomar, después yo me adelanto, a este QR, ahí yo les subito, si quieren, con el celular. Este link los va a llevar a los PDF de los artículos que voy a presentar ahorita rápidamente. Listo, todo ya. El doctor hizo video, a mí me tocaba leer también. Entonces, bueno, uno se pregunta, Diego, listo, ya sabemos que la leche humana es súper importante, el inicio de la alimentación complementaria, no tengo que retrasar la alimentación de ningún alimento, pero que en cuanto a enfermedades. Entonces aquí les traigo varios artículos y voy a hablar de ellos rápidamente. ¿Será que la microbiota y la alimentación tienen un impacto a nivel de enfermedades en el sistema nervioso central? Sí. Y hablaban del aspecto autista, pero por ejemplo este artículo habla de cómo una dieta mediterránea puede disminuir el riesgo de enfermedades como Alzheimer, ¿sí? Acá, por ejemplo, si hay psiquiatras, de depresión. Este otro artículo habla, un amigo deportólogo iba a venir y le traje este artículo especialmente para él. ¿Será que la microbiota o los probióticos pueden aumentar la masa muscular? Teóricamente se ha visto que hay unos microorganismos que sí, pero cuando uno ya empieza a ver los probióticos, realmente todavía no hay mucha evidencia. 3 cosas para aumentar la fuerza, la masa muscular, y lo dice el artículo, lo digo yo, es ejercicios de fuerza, una proteína que no tiene que ser tan alta, el consumo de proteína que normalmente nos han enseñado que puede ser de 1 a 2, ellos dicen que solo con 1.2 miligramos por kilo se puede aumentar la masa muscular, y 3, el descanso. Ya hablan de la suplementación como la creatinina, no hay tanta evidencia con los aminoácidos, etc. Y ya entonces empezamos a ver, y esos artículos son del 2023 y es 2022, el de abajito. ¿Será que lo que yo como sí me impacta mi microbioma? Entonces tenemos información, y la doctora lo mencionó, por ejemplo, la dieta mediterránea, cómo me cambian los bacteriotetes, los firmicutes, y cómo una alteración en eso me puede llevar a una obesidad o ciertas enfermedades. Pero sí ha visto que eso depende de cada persona. No es lo mismo yo ver una persona de 30 años, que de 50 años, que de 70 años, que tenga diabetes o que tome varios medicamentos. Entonces, hay varios análisis y hay varios estudios que demuestran que hacer un análisis de la microbiota puede llevar a que yo haga un plan alimentario diferente, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, Laurita mostraba que en los pacientes con obesidad hay un microorganismo que está disminuido. Entonces, puede ser que yo le indique a ese paciente, ¿qué tal si consumimos más frutos secos? Almendras, pistachos, magdalón, macadamia, ya les digo mis preferidos. Pero entonces, teniendo ese análisis de esa microbiota, yo puedo personalizar nutrición. 2. Entonces, repensemos la alimentación. Repensemos la alimentación según los microorganismos que yo encuentre
en esos análisis, ¿sí? Y ya dependiendo de esos microbiomas, pues ese microbioma yo puedo irme, ¿será que me voy por una dieta más alta en proteína? ¿Será que me voy por una dieta más alta en carbohidratos? Etcétera, etcétera. Y acá les traigo algo que puede ser controversial, pero lo traigo de aposta, y es, ahorita, no, esta no es esta, pero, no, esta también. ¿Será que el microbioma va a influenciar lo que yo como? Wow, pero es que estaban diciendo, son 10 microorganismos por cada célula. ¿Será que eso puede influenciar lo que realmente yo esté seleccionando, lo que yo quiera comer? Y la respuesta o lo que se está viendo es que sí. Y yo les pregunto a muchos, y muchos de los pacientes, yo veo pacientes también de obesidad, dicen, Diego, es que después de las 3, 4 de la tarde, me dan como ganas de comer carbohidratos, ¿sí? Me dan como ganas de comer dulcecito. Y uno empieza a revisar lo que han consumido previamente y posiblemente han tenido unos alimentos altos, ultraprocesados, aceites vegetales. Y cuando uno empieza a modificar esas pequeñas cositas, dicen, Diego, se me quitó la ansiedad. Pero entonces este estudio demuestra, ahí lo van a tener y lo pueden leer completico, que son 20 hojas, que el microbioma sí puede influenciar el tipo de alimentos que yo quiero escoger. Hay una tendencia ahorita en nutrición y es dietas keto, o dietas bajas en carbohidratos. No a todo el mundo le funcionan las dietas keto, pero hay pacientes que cuando tienen una dieta muy alta en proteínas en la mañana, disminuye los firmicutes y eso hace que disminuya la ansiedad por comer más adelante. Ese me parece interesantísimo y es, los pacientes cuando están en pérdida de peso, todo es 0 calorías, ¿sí? 0 calorías es un veneno y se mueren las cucarachas, los ratones. No significa que sea saludable porque diga 0 calorías. Y todas estas bebidas que tienen los edulcorantes saludables, que realmente no son saludables, pero entonces desde maltodextrina, todo lo que termina en LOL, tienen un impacto en la microbiota. Y se ha visto que hay una relación directa con enfermedades gastrointestinales, síndrome de colon irritable. Yo veo muchos pacientes del doctor Christian Koch y uno lo primero que hace es revisar cuáles son las bebidas que estás consumiendo, H2O, agua, y cuando uno quita esas bebidas, wow, empiezan a mejorar de esos síntomas de colon irritable. Entonces hay una relación directa entre todos estos edulcorantes, edulcorante que me gusta a mí, que todavía no ha mostrado que sea malo, la stevia y de pronto el monk fruit, que ya lo conseguimos acá en nuestro país. Aquí les traigo otros artículos y esto lo voy a pasar rápidamente sobre enfermedad celíaca y el microbioma. Ayer precisamente una paciente muy interesante y es, ella dejó el gluten, enfermedad celíaca, lo dejó, pero seguía con el colon inflamado. Cuando uno hace revisión de la dieta de ella, atún, enlatado, ¿cierto? Aceites, y cuando uno habla de grasas saturadas, que la doctora Sandra nos mostró el impacto que tienen los bacteriotetes, es los aceites hidrogenados, o sea, aceites de canola, soya, girasol, y la publicidad nos lo está vendiendo como si fueran saludables, pero eso tiene un proceso de industrialización, y esa molécula de hidrógeno adicional sí se relaciona con alteraciones a nivel cardíaco, pero también en mucosa gástrica. Entonces, pacientes con enfermedad celíaca, uno tiene que revisar eso, cómo es el consumo de ultraprocesados, etcétera, etcétera, y eso nos habla los artículos. Y ya para terminar, quiero arrancar con este de aquí. Y el ayuno. Muchos me preguntan, Diego, y entonces, ayunar es bueno. No sé quiénes de acá ayunan. Y quiénes no. Y entonces uno parte, ¿será que ayunar es bueno? Vamos a la evidencia. Yo defiendo mucho el ayuno. Hay que saber hacer ayuno, ¿cierto? Pero para hacer ayuno hay que saber comer. Se ha visto que en pacientes con obesidad que hacen, digamos que el fasting intermitente, o sea, no es hacer 18 horas todos los días, pueden empezar a arrancar con un ayuno que yo le llamo fisiológico, que es el 12, 14, 16 horas. Si hay un cambio en la microbiota y empieza a disminuir, sobre todo empieza a aumentar algo que mencionó la doctora, qué pena que está muy pequeño, y es la quemancia, ¿sí? Que ahorita le están dando el microbiota, ha jugado un papel muy importante porque disminuye el apetito. Entonces, se ha visto que el ayuno puede funcionar. Finalmente, este es un artículo reciente, 2023, que habla de un péptido de 9 aminoácidos que se ha visto que disminuye, que aumenta la expresión de uroguanilina, que disminuye la resistencia a la leptina y ayuda a toda la parte de la saciedad y aumenta en 100 veces la quemancia.
Entonces es muy interesante porque a este microorganismo se le ha prestado mucha atención y uno ya cuando busca en PubMed Akkermansia y obesidad aparecen varios artículos. Interesante, desde la dieta también lo podemos aumentar. De una dieta mediterránea, lo de los frutos secos, entonces les queda pendiente y es, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el marañón, la macadamia. ¿Y por qué el marañón y la macadamia? Yo sé que son caros, todo el mundo hace esa cara, no, pero se pueden conseguir en 30.000 pesos. No, porque todo el mundo come maní, ¿sí? Que no es un fruto seco. Y cuando uno ve, por ejemplo, la macadamia, el 90% es grasita. Y aumenta ácidos grasos de cadena corta, que fue lo que nos mencionó la doctora. Entonces, hay una lista, la doctora lo mencionó, de qué alimentos pueden aumentar la Akkermansia. Entonces, como tenía 10 minutos, les dejo aquí el QR para que descarguen los artículos, para que profundicen un poquito más. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Ahora, para finalizar estas cápsulas sobre microbiota en diferentes especialidades médicas, los dejo con la doctora Verónica Abad, nuestra amiga, aliada y una de las personas que más ha creído en nuestro equipo. Entonces, muchas gracias a todos. Hoy era un día como para empezar, digamos, a socializar pues la microbiota intestinal. Entonces, como que el tema de todos los expositores era porque para tu especialidad es importante la microbiota, ¿cierto? Entonces, en este, pues, mi pequeño aporte es como hacer redondear el tema de hoy para que nosotros empecemos a seguir investigando y sacando, digamos, mucha más información de este tema tan apasionante que es la microbiota intestinal. Entonces, todos los metabolitos producidos por la microbiota pueden ejercer efectos locales y periféricos. Entonces, ahí apoyo a la doctora Sandra, que ella quería, digamos, enfatizar que la microbiota es endocrino. Pues claro, es que actúa paracrinamente local y actúa periféricamente como un órgano endocrino. Tanto a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, a nivel del tejido adiposo, pues entonces vamos a ver mucha, digamos, correlación a nivel gastrointestinal, pues, con el hígado y con toda la parte, pues, digamos, de absorción y permeabilidad del intestino y la parte inflamatoria que puede causar, pues, nuestra alimentación. Y los factores, o sea, una cosa es qué hace la microbiota y otra cosa es qué hace que esa microbiota tenga estos componentes. Entonces, en la tarde hemos oído bastante, pero es como de empezar otra vez como a cuestionarnos qué medicina estamos haciendo ahora, porque muchas veces somos muy invasivos, ¿cierto? Somos muy intervencionistas y tenemos que volver como a lo básico, a lo elemental, a lo del sentido común, que es tener unos buenos hábitos y una alimentación balanceada. Que si uno dice eso, pues como grande, uno dice que será una alimentación balanceada. Entonces, para eso, digamos, es como, ¿cómo vamos a seguir manejando las infecciones? O sea, muchas veces son infecciones virales que pasan, pero entonces por la presión o en fin, ponemos antibióticos o ponemos medicamentos, los medicamentos que estamos tomando y la automedicación que hay. Entonces también como mirar y reevaluar, o sea, que el medicamento te lo manda el médico, la dosis necesaria, por el tiempo necesario, con los horarios necesarios, pero no esta automedicación que ocurre tanto. La alimentación, porque para cada uno, digamos nosotros en pediatría, nosotros no podemos restringir, porque los niños dormidos o en clase de matemáticas o jugando fútbol están gastando energía, o sea, son mucho más dinámicos que un adulto sentado en una oficina. Entonces, para todos, de acuerdo a tu estado del ciclo vital y a tu estado de actividad física y a tu estado de historia clínica, tú debes tener una alimentación adecuada. La actividad física, que es pues, algo muy importante para todo, desde el bienestar mental como el bienestar físico. La genética juega un papel importantísimo pues, en todas las enfermedades y eso es lo que
digamos, finalmente estamos descubriendo en este siglo XXI los exámenes genéticos para poder predecir riesgos o hacer diagnóstico de enfermedades que las catalogábamos como un síndrome grandote y no sabíamos qué hacer, a saber localizar exactamente cómo intervenimos. Y todo el sistema inmune, claro, entonces pues todas las defensas de todos nosotros, cómo hacemos para, digamos, desde la pandemia, todo esto, cómo hacemos para defendernos de cada cosa que digamos que estamos expuestos. Y los campos de la investigación, o sea, esto sí es, yo les decía ahora que yo me siento como médica de principios de siglo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, hace 100 años, en el 1921, descubrieron la insulina y cuántos pacientes con diabetes pues, tenían complicaciones, se morían porque no teníamos cómo aplicar la insulina. Ya llevamos 100 años después y las familias con pacientes con insulina pues tienen una persona vital, pues que dura, que vive bueno, que se puede, digamos, especializar pues en lo que quiera hacer. Y lo mismo yo pienso con la área de la microbiota, o sea, nosotros estamos empezando el siglo, pero estamos empezando a entender esto, ¿cierto? Para saber, digamos, ofrecer una dieta adecuada para cada paciente, lo que hablamos aquí todo el tiempo, el embarazo es el tiempo vital que más va a predecir tu salud para el resto de la vida, porque un embarazo sano predice tanto salud mental como física, y digamos, todas las áreas de intervención que pueden, pues, que van a empezar a aparecer, ¿cierto? En todos los prebióticos, probióticos, simbióticos, postbióticos y todos los medicamentos que podemos empezar a quitar o que van a empezar a manipular, que van a hacer daño a esa microbiota intestinal. Y esto pues es como abriendo el camino, como mirando hacia allá, qué es lo que vamos a encontrar. A veces la investigación no es fácil, uno hace caminos tortuosos o se demora, pero pues uno llega, pero yo creo que todos juntos sí vamos a ir descubriendo y aprovechando, ahora que ya tenemos el estudio de la microbiota intestinal, para poder aplicarla a la clínica de nuestros pacientes. Y en Colombia, pues digamos que estamos súper orgullosos de ser los primeros que medimos, pues hacemos la microbiota aquí, en asociación con el Departamento de Biología con Astrolab Biomatest. Y lo que más, como decía Laura al principio, es que queremos hacer esa biblioteca por grupos de pues, mujeres, hombres, por edades, por embarazadas sanas, no sanas, embarazada obesa, embarazada con diabetes estacional, paciente con celíaco, así. Entonces, como tener esa biblioteca, pero sí, la vamos, digamos que la vamos a posicionar para que en Colombia seamos pues un país de referencia como es Canadá, Estados Unidos y algunos países de Europa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Verónica, por su intervención. Y bueno, ya llegamos al final de este encuentro en cuanto a las cápsulas, a el contenido. Ahora queremos abrir como un breve espacio, si de pronto tienen inquietudes particulares, pueden ser 5 minutos, porque en la parte de afuera nos está esperando pues como una actividad de cierre, un cóctel con pasabocas que podemos compartir y amenizar un poquito la conversación frente a este tema tan fascinante que ya desde diferentes puntos de vista tuvimos como la opinión. Y no sé, Lauri, si quieres complementar. Tengo una pregunta, no sé para quién del equipo, de pronto para el doctor Diego. Es cierto, pues, que digamos que conocer, mejor dicho, que hacer cambios en la alimentación y en general en todo el estilo de vida nos ayuda, pues, como a subsanar esa disbiosis que ahora se puede diagnosticar mucho más precisamente con biomatest, ¿cierto? Es una conducta frecuente que uno ve, pues, en medicina. Para los pacientes que tienen esa disbiosis, se utiliza tratamientos con antibióticos tipo rifaximinas, con una dieta baja en fibra fermentable, y luego se hace probióticos, perdón, ¿cierto? ¿Ustedes creen que esa conducta es válida? ¿Creen que va a cambiar ahora que tenemos cómo estudiar mejor la microbiota? ¿Creen que va a cambiar o creen que al menos la vamos a poder especificar un poquito más? ¿O esa seguiría siendo como una conducta válida ahora que la conocemos mejor?
Eso. Me va a decir después de esto que cojo. A ver, por ejemplo, los pacientes con síndrome de colon irritable con diarrea, obviamente uno modifica la dieta, pero hay pacientes que le dicen, mira, yo llevo 15, 20 años con síndrome de colon irritable. Yo soy partidario de la rifaximirina y hay varios esquemas. Últimamente, antes yo mandaba, por ejemplo, cada 12 horas, después las últimas actualizaciones mundiales de gastroenterología dice cada 8 horas. Entonces, protocolo de 14 días. Y a medida que uno va profundizando, hay algunos que hablan, no sé cuál es el término, a los 2 meses volver a utilizar el esquema antibiótico. Yo siempre lo utilizo con algún probiótico, que en este caso, particularmente, utilizo Multiflora, una diaria por el primer mes. Hay otros esquemas de una día de por medio, por 2 meses, pero creo que en este momento es válida. Y ya después cuando llegan los pacientes, antes de remitirlos a gastro, dicen, Diego, tengo una mejoría del 80, 90 o 100%, y uno dice, wow, tienen, o sea, una mejoría bastante. Y lo bueno es que la rifaximirina actúa solo a nivel de colon, o sea, no es un antibiótico sistémico. Entonces, en la práctica clínica, yo sí lo utilizo, sobre todo la rifaximirina, y ya últimamente el esquema de una tabletica cada 8 horas por los 14 días.